Hace 25 años, el 11 de septiembre, marcó una fecha inolvidable en la historia de la humanidad. Y le pido que haga un ejercicio en unos segundos. Trate de recordar qué pasó el 11 de septiembre de 1973. Le puedo afirmar que seguramente en estos pocos segundos por su mente trató de imaginarse si sería algo cercano a nosotros como mexicanos o simplemente no tiene registrada esa fecha, porque los 25 años que han transcurrido tal vez borraron de su memoria el episodio chileno. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dio un golpe de Estado militar y derrocó a Salvador Allende, de quien minutos más tarde, bajo noticias confusas durante la noche de ese día, se daba la noticia de que había muerto como producto de un suicidio en el Palacio de la Moneda, donde se puso la ametralladora en la boca y se disparó para morir. Algunos trataron de señalar que había sido asesinado, pero hasta hoy, 25 años después, existe el consenso de que el presidente socialista chileno se disparó provocándose él mismo un suicidio como consecuencia de sus propios actos. Salvador Allende es un nombre que aún en la mente de los jóvenes no queda registrado, pero en la mente de nosotros, los que formamos parte de una generación que raya entre los 50 y los 60 años, quedó muy grabado el episodio chileno en nuestras vidas, al igual que el episodio cubano en el Caribe. Todos los que formamos parte de la generación estudiantil de los 60, en algún momento fuimos admiradores del Che Guevara y de Fidel Castro. Lo escuchábamos, recuerdo yo, en aquel entonces con aquellos radios Zenit de onda corta grandototes, en aquellos larguísimos discursos inyectados de ideología de la revolución cubana, señalando las injusticias del capitalismo y las bondades del marxismo-leninismo que esgrimía Fidel Castro para la isla y que trataba de exportar a toda Latinoamérica a través de una revolución que encabezó el Che Guevara, que años más tarde sería muerto en Bolivia por el ejército de ese país y desaparecido del mapa hasta hace apenas unos meses, en que su cuerpo fue finalmente identificado y trasladado a La Habana para recibir un entierro con los honores que la Revolución Cubana le quiso rendir. Mientras tanto, en 1971, en la República de Chile, un país hermano de América Latina, con características totalmente diferentes a otros países como el nuestro, en el que existe un ejército de castas formado por gente que hace del ejército una profesión clasista, con una disciplina muy especial del tipo prusiano, en donde la carrera de militar verdaderamente la llevan las gentes de la clase más alta de la sociedad chilena. En ese país, Salvador Allende propone y gana las elecciones, no por mayoría absoluta, sino por una mayoría relativa, la vía pacífica al socialismo. Eran los años de la Guerra Fría, eran los años en que por todos lados se buscaba la vinculación de Salvador Allende con la extinta exportación de la Revolución Cubana que había dejado la muerte del Che y los vínculos con la ex Unión Soviética, que en aquel momento era una de las potencias dominantes. Recuerdo la controversia que producía el discurso de Allende cada vez que se presentaba en su país, de donde muchísimos chilenos, al igual que los cubanos, salieron abandonando su patria ante el temor de lo que seguiría después. De esta manera, Salvador Allende, cuando vino a México, pronunció incendiarios discursos, señalando en uno de ellos, que yo recuerdo en la Universidad de Guadalajara, que él no sabía que era más delito si fundar un banco o asaltar un banco. Este controvertido personaje llega al final de su vida con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 le da un vuelco total a la historia de Chile y de América Latina.